Fíjense que ha sido, evidentemente, bastante controversial pues la reelección de Rosario Piedra ante la CNDH. En particular, sabemos que hay, por ejemplo, Javier Corral y ciertas organizaciones no están de acuerdo con la reelección de Rosario Piedra. Y aquí quiero abordar esto de dos maneras. La primera, voy a tomar unos segundos, unos minutos más bien, de la entrevista que da Claudia Piedra Ibarra, hermana de Rosario Piedra, sobre las personas, organizaciones que estuvieron o están en contra de Rosario Piedra o de su reelección. La tomo porque da nombres y apellidos Claudia Piedra en estas que le hacen sobre quiénes son estas personas. Son unos minutitos que voy a tomar brevemente para dar pie a la siguiente explicación. ¿Quiénes son estas personas que están detrás de los ataques? Es el Centro PROD Juárez. Desde que surgió, a lo largo de los años, estuvo bloqueando, vetando, junto con Sergio Aguayo, por parte, por ejemplo, de otra organización que es Artículo 19. Obviamente, esta organización, Artículo 19, está financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Una, para nosotros no es una organización confiable. No pensamos que sea una verdadera organización de defensa de derechos humanos. Hay muchos otros grupos que surgieron, grupos que se autonombran de la sociedad civil, pero que dependían, o no sé si lo sigan haciendo, ellos tomaban recursos o se les entregaban recursos de la CNDH, la pasada, o reciben recursos de grupos privados, empresariales de aquí y de otros países, y de gobierno de otros países, pero ahorita ya fue el colmo, porque se pusieron a atacar directamente como si ellos estuvieran calificados para hacerlo. Estas personas, y nosotros siempre lo hemos criticado, viven de la defensa de los derechos humanos, reciben subvenciones, reciben apoyos económicos. Su razón de ser, y así surgieron, es con esos apoyos económicos. Habla de escaladores del poder que también se sumaron a la campaña contra Rosario Piedra. Sí, yo estoy hablando de Carlos Pérez Ricard, en especial, socio comercial del senador Javier Corral. Este mismo organismo firma conjuntamente con una serie de organismos que están en una carta que a última hora sacó el senador Corral y la presentó como organismos que no querían que Rosario Piedra continuara en la CNDH. Todos estos organismos, pues, no sabemos qué son que defensas de la mujer, que de Chihuahua, de Saltillo, probablemente existen, probablemente no, ¿verdad? Pero están dentro de toda esta misma marea de ataques a Rosario. ¿Qué es lo que dice en esta entrevista la hermana de Rosario Piedra, que forma parte del comité de Eureka? Está diciendo que hubo una escalada, por supuesto, pues de críticas y de personas que estaban impulsando la no reelección. Y es reelección. Ojo, no ratificación. En este caso sí es reelección porque hubo una terna, hubo un proceso, los senadores votaron y había alternativas para votar. Al final queda entre Rosario Piedra y Nacheli Ramírez, que Nacheli es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, aquí es donde vienen como estos cuestionamientos, porque ambas están, pues desde estuvieron trabajando en gobiernos de izquierda. Rosario Piedra en la CNDH con Andrés Manuel López Obrador y ahora ya reelecta. Y en el caso de Nacheli, ella con Claudia Sheinbaum y ahora pues con Clara Brugada. Aquí el tema es que Nacheli tenía mejores evaluaciones, a Rosario Piedra la han criticado y esto hay que entenderlo, yo lo veo de varios puntos. Uno de ellos es, aquí la oposición en realidad no tendría nada de qué hablar porque ellos no son faro de luz para hablar sobre derechos humanos, pero ni de broma. También es muy cierto, y aquí entra otro factor que tiene que ver con, quieren el control de la CNDH. Pongo el ejemplo. Se acordarán que para impugnar o para buscar declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial, criticaran y cuestionaban a la CNDH. Bueno, es que a través de la CNDH pudieron haber
impugnado o buscado que se declarara inconstitucional porque la CNDH tiene la posibilidad a través de las recomendaciones o a través de estas solicitudes de buscar, de poder presentarse como una entidad que tumbe una reforma como la reforma al Poder Judicial, alegando que hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, por eso es que la oposición busca tener el control claramente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que hay cuestionamientos muy válidos sobre Rosario Piedra, que se le vio muy inactiva. Yo personalmente creo que puede hacer un mucho y mejor papel, pero independientemente de eso, lo que sí vimos fue una ola de quejas, críticas y señalamientos que no venían desde una crítica hacia su trabajo realmente, sino que venían desde el tema político. En particular, hace una hora, Nacheli Ramírez, que es con quien se disputaba la competencia o la elección, Rosario Piedra, da una entrevista a Milenio. Y en esta entrevista, Nacheli cuestiona el proceso de elección, cuestiona a los senadores y prácticamente dice que ya estaba cantado. Entonces, tampoco es como que sume mucho los comentarios ante una ola de mensajes donde hay quienes insisten en que esta fue una imposición. Y aquí entra el tercer factor. Lo simplifican y dicen fue una imposición desde Andrés Manuel López Obrador, porque insisto, como Nacheli viene de la Ciudad de México y se le liga con Claudia Sheinbaum, pensaron o se piensa que la disputa estuvo entre AMLO y Claudia. Hoy la presidenta lo aclara desde muy tempranito y ahorita lo vamos a escuchar, pero en realidad aquí no es que hubiera una disputa. Aquí es que lo que pudieron haber sido críticas hacia el trabajo de Rosario Piedra no vinieron desde las críticas por el trabajo, sí o no, sino que vinieron desde la política. En la oposición, por hacerse o intentar hacerse del control de la Comisión de Derechos Humanos para entonces tumbar reformas constitucionales, porque es una herramienta. Ya perdieron o están perdiendo el Poder Judicial, que quieren pues la CNDH. Y desde la sociedad civil, creo que ahí sí están esas quejas, pero no muchos se fueron escuchadas como tal. Empiezo con las declaraciones que da la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera respecto a la CNDH y después voy con lo que dijo Nacheli Ramírez en Milenio hace unas horas. Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas. Saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta además. Bueno, primer punto. Critican ahora
la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que envía o que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del exejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado.
Entonces, es interesante mencionar todo esto. Ahí está lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Rosario Piedra. Pide respeto y habla de fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vaya, creo que vale la pena descartar, porque sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que no solo la oposición, sino que los medios aliados o de oposición, como le quieran llamar, iban a decir e insistir en que había sido una imposición de Andrés Manuel López Obrador, que anda muy feliz en su casa, celebró su cumpleaños, lo vieron sus hijos, todo maravilloso. Y hoy la presidenta dice, ¿de dónde sacan eso? No hay imposición, pero ¿qué interés o con qué cara viene la oposición a hablar sobre este tema cuando ellos ponían a puros operadores del crimen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pero ahora voy a lo que dice Nacheli Ramírez. Nacheli Ramírez, que fue también candidata, compite con Rosario Piedra por encabezar la comisión. En una entrevista con Elisa Analiz en Milenio, dice que se rumoraba desde muy temprano lo que iba a pasar y que sí está preocupada, que sí se encuentra preocupada pues por lo que pasa en esta elección. Vamos a escuchar lo que dice, pues aquí, lo que está diciendo Nacheli Ramírez. Esos mismos legisladores y legisladoras, ¿has hablado con alguno de ellos? No, fíjate que con los legisladores no. Lo primero que hice el día de ayer fue hablar con el equipo de la comisión, Sí. ¿no? Con el cual pues platiqué en el momento que decidí inscribirme al proceso y les prometí que pues platicábamos después de qué pasaba y pues platiqué con ellos, ¿no? Y platiqué en términos de lo que soy una convencida. O sea, la propuesta de trabajo que yo tenía para la Comisión Nacional la construí en mucho desde la lógica del trabajo de 7 años en la Comisión de la Ciudad de México. Sí. Y pues se la debo a un equipo, no es algo que haga uno sola, ¿no? Y pues aplaudirles el 10 que sacaron porque bueno, la mejor evaluación. Que sacaste la mejor evaluación. La mejor evaluación. Bueno, eso ya está y es público, ¿no? Creo que pues se exhibieron muchas cosas y preocupan. Y la evaluación otras, lo ¿no? representa, ¿no? Sí. Y luego pues he recibido naturalmente, yo vengo de las organizaciones de la sociedad civil, he recibido muchísimo apoyo, consternación, igual como sorpresa por el desenlace. ¿Te sorprendió? Estabas tú en el Senado, ¿verdad? El día de la deliberación, Fíjate ¿o no? que lastimosamente no, y yo creo que ahí es como no se cuidan las formas, ¿no? Estaba Rosario Piedra. A ella, sí, Fue. ella sí. Nada más. Lo que tendrían que haber hecho era, yo formo parte de una terna que el propio Senado eligió, sí. Y el Senado me tenía que haber invitado a las a estar, lo que se usa es que estén a las personas, a las mujeres que estaban ya y a las 3, pues terna. sí, básicamente a esperar cómo iban a votar y cuál era el proceso. A mí no me invitaron. Uy, ya te esperabas. Pues ya digo, esas cosas se rumoraban ya desde temprano que habían estado habiendo reuniones, pero pues ese no es el caso. El caso es que finalmente es una falta de respeto, ¿no? Sí. Totalmente, porque además, pues era parte de su terna. Todo mal. Y yo te voy a decir una cosa. Tú y muchísima gente me buscó en el proceso para dar entrevistas y yo sí creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones y que la forma es fondo y que pues yo tenía que estar más bien pues que me entrevistara el Senado, ¿no? Exacto. Tú esperaste para seguir todas esas formas, todos los procesos y creo que esto que hicieron el último día, ya déjate que ahí sí no sé los razonamientos de sus votos, pero pues es una forma terrible. En estos rumores, ¿no? Se decían muchas cosas, pero inclusive personas de la llamada 4T comentaban que tú eras candidata de la presidenta. No, yo no era candidata de la presidenta. Yo creo que las interpretaciones que se dan, naturalmente fundamentadas, es que yo trabajé los 5 años que estuvo la presidenta como jefa de gobierno, pues yo era la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México. ¿Cómo era su relación? ¿Cómo fue? Fíjate que muy buena. O sea, y te lo digo en qué términos, muy buena porque la presidenta, la actual presidenta nunca me limitó mi trabajo o nunca me habló para preguntarme una relación
institucional en donde la de comisión... respeto a la autonomía. Eso te iba a decir. De mucho respeto a la autonomía. O sea, la actual presidenta nunca me llamó para decirme que hiciera o no hiciera o dejara de hacer algo. Y tiene mucho que ver, yo creo que con cómo es ella, pero también como soy yo. Yo soy una persona que tiene muy claro desde dónde das las batallas y cómo las das. Y las comisiones de derechos humanos son un organismo de Estado. Así es, no de gobierno. No de gobierno. Son autónomos, son de Estado, has hecho recomendaciones muy importantes, han realizado su trabajo aquí en la Ciudad de México. Bueno, fuiste la mejor evaluada y también con mucho apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Una de tus plataformas, como parte de tu plataforma estaba el tema de la justicia transicional, comisiones de la verdad. Preocupa mucho ahora el tema de la fuerza que han adquirido las Fuerzas Armadas, los militares y también la presión que se pudo haber dado por parte de las propias Fuerzas Armadas para la elección de Rosario Piedra, porque el reclamo de las organizaciones y de las víctimas es precisamente que pues les sirvió de tapadera, perdón que lo comente así, pero así lo han dicho. Sí, mira, yo creo que lo pensé mucho y parte del asunto que pensé en este último mes era qué íbamos a hacer, ¿no? Para trabajar igual por las personas, ¿no? Y creo que actualmente la manera en que se han trabajado la formación, el trabajo con las Fuerzas Armadas estaba equivocado. Y te voy a decir por qué. Porque, la formación militar no es que esté ausente de derechos humanos, pero su marco de derechos humanos es la Convención de Viena. Y la Convención de Viena es una convención de guerra, ¿no? Y cuando tú estás en una situación en donde no es de guerra, sino pues que te metes a cuestiones de seguridad cotidiana, interna, del día a día pues de tu la estándar es diferente, ¿no? Entonces lo que había que estar trabajando es cómo vas cambiando el estándar, porque para quien está formado desde lo civil, ¿no? Hay estándares muy claros de cuál es el nivel del ejercicio de la fuerza, qué es lo que tienes que hacer, y en este caso no lo está. Esa es una parte. Y la otra parte es considerar que, bueno, ya está ahí, y la Guardia Nacional no es una fuerza tradicional militar. Sí. Es un cuerpo de tarea como estos que se llaman cuerpos de tarea intermedios. Sí. Un ejemplo de ellos, para darte un ejemplo a nivel mundial, es los carabineros de Chile. Así es. Entonces tú tienes la oportunidad de ahí de tener una formación diferente en derechos humanos con otro tipo de estándares que te permitan exactamente el prevenir la violación a derechos humanos en el ejercicio de la visión de seguridad humana, ¿no? Entonces, y de seguridad ciudadana. Entonces creo que había caminos, y hay caminos. ¿Hay caminos, Nayeli? Yo creo que se pueden construir, sí. Difíciles, pero se podían construir, siempre pensando en que podemos y que hay una lógica en este país que tiene que ver con que tenemos una constitución garantista y tenemos una constitución que lo que nos obliga como servidores públicos a todos es a respetar los derechos humanos. Que ojalá la sigan manteniendo, porque ya le están cambiando y ya pusieron ya ampliaron delitos con prisión preventiva oficiosa, no justificada. Bueno, en fin, Nayeli, que creo que es muy preocupante lo que está sucediendo. Esto es un eslabón más de una cadena que debemos de estar comentando, platicando, consignando, analizando, debatiendo. Ojalá podamos escuchar tu voz en distintos momentos. Y antes de concluir, sí me gustaría preguntarte, bueno, hacerte la invitación, porque el tiempo siempre apremia aquí en televisión y en estos programas, pero ¿qué sigue para Nayeli Ramírez? Me quedan 356 días en la Comisión de la Ciudad de México, concluyo en noviembre del año que entra, voy a seguir ahí
tengo además tareas en términos de que soy la presidenta del Instituto Internacional del Omnus Person. Voy a seguir también promoviendo este tipo de justicia restaurativa y todo esto que estamos platicando a nivel del mundo, porque las crisis no nada más son crisis nacionales, estamos hablando de crisis también a nivel mundial. Y después voy a seguir en la defensa de derechos humanos, querida. Desde donde sea, desde donde vengo o hacia donde me depare el destino, voy a morir defendiendo derechos humanos. Muchísimas gracias. Pues ahí está lo que dicen a Shirley Ramírez, lo que dijo en Milenio, en la entrevista que ya da hoy. Vaya, vaya, es muy público, yo lo he dicho muchas veces. Las comisiones de derechos humanos aparentemente sirven para dos cosas, para hacer edificios muy bonitos y para nada. Y no solo lo dije cuando fue la elección de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, celebro profundamente que hayan integrado a un perfil como el de Marco cuando la elección fue, me queda claro, política, porque no, la elección que hacen en el Estado de Puebla para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no fue por la mejor experiencia, sino fue por la más política, ¿no? Que es quien hoy la encabeza, pero se integra este perfil como subsecretario a Marco. Y me encantó como secretario técnico, más bien. Me gusta porque entonces sé que va a aportar y que va a sumar algo porque escuché su plan y es maravilloso. Pero en la CNDH son varios factores, los intereses son varios, ¿no? Los intereses que tiene la derecha son claros, tener un control sobre la CNDH para que ante la ausencia de un poder judicial que fungiera como oposición, pues ahora fuera la CNDH. Pero también es cierto que creo que la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, pues no hizo el mejor trabajo. Creo que le faltaron muchas cosas. No solamente, vaya, no estoy hablando de las recomendaciones en materia de Fuerzas Armadas, ni mucho menos, sino el ver que realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos funcionara, ¿no? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fuera nada más esa entidad que ahí estuviera como emitiendo comunicados diciendo todo está bien, no pasa nada. A eso me refiero. Entonces, incluso la propia presidenta dice hay que fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos y en ese sentido estoy. Yo esperé que quizás con Rosario Piedra en su primer periodo pudiéramos ver un cambio en los derechos humanos, un cambio de 360 grados y lo que vimos fue mucha neutralidad en realidad. Ajá, sí, cierto, 180 grados. No, yo pensé que íbamos a ver un cambio entendiendo la historia de dónde viene Rosario Piedra, pero la vi muy neutral. No, a eso es a lo que yo me refiero con esta crítica que al menos yo hago, que me hubiera encantado no verla tan neutral. De hecho, buscaremos esta entrevista con Rosario Piedra porque creo que también uno de los factores, y eso algo me quedó muy claro en la propia administración de Andrés Manuel López Obrador, es que se hacían cosas y no se comunicaban, ¿no? Porque el que manejaba la agenda política era el presidente, pero había muchas cosas que hacían en las dependencias y no se comunicaba, ¿no? Por ejemplo, en Mujeres, cuando inauguraban estos centros de atención para las mujeres y no se informaban, pero veías a la oposición duro y dales que no hay, no sirven, no las atienden. Entonces, creo que también ese puede ser un punto, que como no ha sido público, pues entonces no sabemos. Y ese también es un error, porque si no publicas, si no informas lo que estás haciendo, entonces hay gente que en este caso como yo, se informa y dice, bueno, es que la vi muy neutral. Entonces, esa es mi, llamémosle, crítica constructiva. Hay muchas otras críticas de periodistas, de activistas, de defensores de derechos humanos en un sentido de decir no hizo nada, ¿no? La vi neutral, otros dicen no hizo absolutamente nada y fue más bien un pilar que defendió a los militares, ¿no? Esa es la opinión que viene desde el otro lado. A esa opinión se le sumó la derecha. Por eso es que cuando la derecha habla de derechos humanos, ahí sí inmediatamente se le desarticula. ¿Porque de qué me van a venir a hablar de derechos humanos? Felipe Calderón le dio un premio nacional de derechos humanos a Isabel Miranda de Wallace. ¿Con qué cara van a venir los panistas a hablarme de derechos humanos? ¿Con qué cara? Perdón, pero ahí sí. Creo que podemos hacer críticas constructivas, son necesarias, hacer estos cuestionamientos son necesarios, pero cuando me salen los panistas que engrandecieron a una torturadora como Isabel Miranda de Wallace y le dieron un premio nacional de derechos humanos, usted me va a disculpar, pero ahora sí que tantita mamá, abuela, progenitora y ascendencia, tantitito árbol genealógico, tantitito nada más. Digo, no, o sea, tantito, no les pido mucho. Y además, insisto, si las críticas solamente hubieran venido desde esto de me hubiera gustado, ¿por qué no vimos esto? O estas preguntas, pero las críticas venían desde estas mismas voces que engrandecieron torturadores, que engrandecieron a personajes que violaban derechos humanos y que encima
que encima servían de tapadera para administraciones tan violentas como fue la propia administración de Felipe Calderón, evaluada como la que más derechos humanos violó. Pero en ese mismo sentido salían sus defensores o personas que habían estado o que han estado toda su vida en el PAN a poner de ejemplo la administración de Calderón, y son los primeros en criticar. Perdón, pero una cosa es la crítica constructiva y la otra es la politiquería barata que están haciendo, porque fue politiquería barata, honestamente, fue mucha politiquería barata.